7:55 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al decano de jurisprudencia de la Universidad Central, un reconocido penalista, doctor Ramiro García Falconi. Lo invitamos a un diálogo para hablar de los temas vinculados con la justicia, uno de ellos en coyuntura, el proceso denominado Metástasis, en el que estuvieron involucradas más de 50 personas, de los cuales 37 están siendo procesados en este momento porque algunos dieron declaraciones anticipadas y colaboración eficaz, y los 37 la Fiscalía ha pedido que se los condene de acuerdo a las pruebas de cargo que ha formulado. En las próximas horas vienen las pruebas de descargo de los abogados con los procesados en el caso Metástasis. ¿Qué significado tiene este caso emblemático Metástasis? Doctor Ramiro García, buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Solamente una precisión: ex decano, renuncié hace 2 semanas. Ya. Okay. A ver, Metástasis yo creo que fue abrir una caja de Pandora, ¿no? Fue evidenciar ya desde el testimonio y la prueba aquello que quienes hemos estado tantos años paginando alrededor de la actividad judicial, pues lo sabíamos, era un secreto a voces, pero en Metástasis esto ya se comprueba procesalmente. Me refiero a la relación entre los grupos de criminalidad organizada y narcotráfico con la institucionalidad judicial, policial y política. En Metástasis se evidencia cómo los jueces actuaban como peones del narcotráfico, cómo a cambio de dinero, porque además los jueces tenían un tarifario ya, favorecían sin ningún pudor ni problema a los narcotraficantes a través de acciones, básicamente a través de garantías jurisdiccionales distorsionadas, manejadas de manera corrupta, porque no es que esto los jueces lo hacían por garantistas, no es que ellos estaban pretendiendo proteger derechos, no, en absoluto. Ellos estaban queriendo ganarse una plata, una cantidad muy importante de dinero, a cambio de sacrificar la justicia y de vender estos habeas corpus, estas medidas cautelares, totalmente distorsionadas, a través de habeas corpus otorgados en Santo Domingo de los Áchilas, otorgados en Yaguachi, otorgados en Montecristi. Se liberaba a personas que estaban privadas de su libertad en La Tacunga, en Guayaquil, en Cuenca, es decir, rompiendo inclusive toda norma de carácter procesal. Todo esto a través de la distorsión que se hizo por parte de algunos abogados y por supuesto los jueces que los concedieron, de una decisión de la Corte Constitucional referente al habeas corpus. Me refiero a la sentencia del caso Mona Estrellita, en donde se hace una enumeración de las diferentes formas de habeas corpus que existe, y se toman una de estas, del habeas corpus correctivo, y la empiezan a prostituir. Y ojo, que esto no es que lo hacían solamente entonces, lo han venido haciendo hasta hace muy poco. Recientemente pues se acaba de descubrir toda una red de falsificación de documentos en donde se falsificaban, entre otras cosas, certificados médicos en los que se hacía constar supuestas enfermedades catastróficas que no tenían, y en base de esas supuestas enfermedades catastróficas solicitaban un habeas corpus correctivo. Todo esto, pues, insisto, tergiversando en forma y fondo esta garantía jurisdiccional de derechos constitucionales establecida expresamente en nuestra legislación. Y claro, en Metástasis, pues esto lo que se ve además es que había toda una red que funcionaba, sobre todo en la provincia del Guayas, y terminan cayendo presidente del Consejo de la Judicatura, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Más de la mitad de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa aquí en la cárcel número 4, y varios operadores que funcionaban dentro del Consejo de la Judicatura y que eran los que hacían el enganche entre los abogados corruptos y los jueces corruptos.
Doctor García, ¿han sido sólidos los cargos que ha presentado la Fiscalía que demuestren el cometimiento de estos delitos? Vea, han sido tan sólidos que inclusive algunos de los procesados ya confesaron el modus operandi con el que trabajaba esta organización criminal que actuaba dentro de la Corte Provincial del Guayas, básicamente traficando sentencias en favor de políticos corruptos y sobre todo narcotraficantes. Es decir, los autores recibirán entre 7 y 10 años, ¿es así, doctor García? ¿Y los cómplices? Bueno, se esperaría que tengan sentencias bastante altas. Claro, los cómplices recibirían la mitad de lo que reciben los autores. Se ha determinado 4 autores, de los cuales creo que 1 o 2 están presos, los otros están prófugos, porque está Jordán, me parece que Romero, los 2 están prófugos, y no recuerdo cuáles son los otros 2 autores. Los demás van a ser seguramente condenados como partícipes, como cómplices de estos delitos. Entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Wilman Terán recibiría entre la mitad, es decir, 5 años. Sí, entre 3,5 y 5 años. Ajá. Pero de esto no se libran en este caso, porque el argumento, primero hicieron incidentes judiciales, dijeron que esto es una persecución, cuando las pruebas están allí. Claro, y cuando algunos de los partícipes en estos delitos ya confesaron, inclusive, recordemos que la señora Mayra Salazar, que era el eje de todo este esquema de corrupción, ella era la que conseguía sentencias, conseguía prórrogas, conseguía cambios de la prisión preventiva por otras medidas cautelares, conseguía sustituciones, conseguía lo que usted le pida. A ella sí era absolutamente multifuncional. Y ella es la que cuenta con lujo de detalles todas las maniobras que hacía, y eso dio lugar inclusive para que se abra otro caso, el famoso Purga, que involucra a otros actores de corrupción, y en donde además se evidencia que no solamente el narcotráfico y la corrupción había permeado al correísmo, sino a otros grupos políticos también. Al haber solidez, ¿cuáles son los tiempos y las dinámicas? Una vez que presenten las pruebas de descargo, ¿el juez se tomará unos días para dar el primer veredicto? Sí, bueno, yo creo que el Tribunal Penal, porque entiendo que ya fueron llamados, están en etapa de llamamiento a juicio, me parece. Uh-huh. De lo que recuerdo. Entonces, bueno, tendrán que realizarse ya entiendo que ya se hizo la audiencia preparatoria de juicio, y el juez tendrá que decidir si van a juicio o no. Con toda la evidencia que se ha mostrado por parte de Fiscalía, pues es de prever que van a tener que enfrentar una fase de juicio larga. Ahora, las dilatorias que han puesto algunos como Wilman Terán, ¿esto va más allá de la acción de la fiscal titular, sino de la vindicta pública en contra de quienes han cometido este delito? Mire, una de las cosas que se ha evidenciado también en Metástasis es la torpeza jurídica con la que actuaban estos operadores, ¿no? Estos operadores judiciales. Uno ve las cosas que hace Wilman Terán y uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo un tipo no solamente de esta calaña, sino de este nivel profesional, pudo llegar a ser, por un lado, juez de la Corte Nacional y por otro lado, presidente del Consejo de la Judicatura, nada más ni nada menos? Sí, claro, por supuesto están queriendo zafar de su responsabilidad penal en base de argucias procesales que resultan además grotescas, ¿no? Resultan evidentes. Así que yo creo que difícilmente pues el juez va a comprar semejante rueda de molino.
Y hay otros casos que quisiera que lo comente el doctor Ramiro García, no solo metástasis, sino otros que devienen purga, plaga, obstrucción a la justicia, independencia judicial, encuentro, pantalla, confortable, qué decir, reconstrucción de Maraví, que están en proceso y toman su tiempo. Ese es el reflejo de esa galopante corrupción que ha habido entre jueces, incluso fiscales, policías, abogados. Pero sin duda, yo creo que ha habido una impregnación muy fuerte de la corrupción proveniente además del narcotráfico, porque además esto nos presenta un escenario inédito, digámoslo así. Porque, a ver, corrupción judicial ha habido de toda la vida. Siempre jueces pillos los hemos tenido. Jueces que cobran, eso ha habido desde siempre, por lo menos desde el retorno a la democracia que yo recuerdo, desde el 79-80, pues no se me va la imagen del presidente Jaime Roldós inaugurando el Palacio de Justicia del Guayas y diciendo a la vez que ojalá ahora se inaugura el Palacio de Justicia del Guayas, pero ojalá algún momento se pueda inaugurar la justicia. 44 años después seguimos pidiendo lo mismo. Pero lo que es inédito ahora, ojo, es que esa corrupción ya no proviene, como antes, de adscripción a sectores políticos o a sectores económicos, favorecimiento a sectores empresariales, a sectores bancarios. No, ahora esa corrupción proviene del narcotráfico. Ahora tenemos jueces, abogados, políticos, estructuras políticas enteras trabajando para el narcotráfico. Sin ningún pudor, además. Y ojo, esas estructuras políticas, lo primero que se les ocurrió, pues en su momento, no fue enjuiciar políticamente al Consejo de la Judicatura, a Wilman Terán, ni mucho menos, no. Terminaron enjuiciando a la fiscal general del Estado. O sea, quien terminó de alguna manera sentada en el banquillo fue la fiscal general del Estado. Es decir, tenemos una clase política tan impresentable que una vez evidenciada en su relación con el narcotráfico, lo que se le ocurre es procesar políticamente a quien está luchando contra ese narcotráfico. Afortunadamente, pues las cosas no se dieron y la fiscal general podrá terminar su periodo en paz, pero por favor, o sea, ¿a qué nivel de desvergüenza hemos llegado como país? Que quienes juegan del lado del narco, pues son los que terminan siendo los acusadores y los fiscalizadores de quienes tratan de defender al país del narcotráfico. Claro, esa evidencia que por ello la propia fiscal calificó de narcojuicio político que se frustró en la Asamblea Nacional. Ahora, volviendo a estos casos, habiendo hechos en el pasado, como usted bien ha citado, pero lo que ha ocurrido recientemente ha sido, por decirlo menos, ya descarado lo que ha pasado en la justicia. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que tenemos una administración de justicia nada confiable y paralelamente pues tenemos un Consejo de la Judicatura que no está a la altura de estas circunstancias, ¿no? Porque la depuración judicial se ha producido por la vía de la Fiscalía General del Estado. Es decir, la fiscal ha sido la que ha tenido que meter preso a vocales del Consejo de la Judicatura y a jueces para poder depurar la justicia. Cuando la depuración, pues, debe provenir del Consejo de la Judicatura. Y hemos visto que el Consejo de la Judicatura estructuralmente no funciona. Y los casos que siguen pendientes, ¿cuándo concluyen esta dinámica de la justicia que demora a momentos por incidentes judiciales de los acusados? Mire, Miguel, yo creo que estos casos que vienen, estos casos que además están ya en trámite, y que tienen que terminar adecuadamente, no solamente porque se haga justicia con los intervinientes, sino que el país lo requiere. El país requiere que todas estas estructuras de corrupción judicial no solo sean evidenciadas, sino que sean adecuadamente penadas. Pero todo eso va a depender en mucho
de quién venga de fiscal general del Estado. Y ese es el otro escenario en donde, esa es la otra cancha en donde se está jugando un partido importantísimo para el país. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado, teniendo en cuenta que la doctora Diana Salazar termina su periodo en el mes de abril o mayo del próximo año. Por lo tanto, se requiere ya seleccionar un nuevo fiscal general, pero seleccionarlo adecuadamente. Y hemos visto la semana pasada que publicaron un reglamento, aprobaron, no es que lo publicaron solamente, sino que lo aprobaron, un reglamento que garantiza que cualquier postulante, por mediocre que sea y con mínimos requerimientos, pueda tener máxima calificación en este proceso de selección. Lo que quiere decir que se está apostando a que el nuevo fiscal general del Estado tenga un perfil de muy bajo nivel académico profesional y de mucha mediocridad, lo cual obviamente le facilita la vida al narcotráfico, porque es el narco el principal usufructuario de que exista un fiscal de poco nivel, de que exista un fiscal que pueda ser fácilmente cooptado y no un profesional con un prestigio y una hoja de vida impecable que no esté dispuesto a jugar su nombre por venderse al narco. Entonces, yo creo que ahí ustedes como medios de comunicación con una altísima difusión, pues tienen muchísimo que ver, porque obviamente pues es necesario que el país se entere, que el país esté muy al tanto de lo que pasa con este concurso, porque en las condiciones en las que está el Ecuador, si el narcotráfico llega a apoderarse de la Fiscalía General del Estado, pues seremos un narcoestado fallido casi de inmediato. Ahora, a propósito de lo que usted señala, en el escenario, doctor García, que esto se dilate, demore, se han demorado tanto en el reglamento, hay observaciones, cuestionamientos. Si esto se dilata, ¿qué sucedería si llegamos a abril y simplemente no hay el nuevo fiscal general? ¿Qué va a pasar? ¿Quién queda al frente de la fiscalía? Bueno, yo no creo que la doctora Diana Salazar esté interesada en prorrogarse un día en sus funciones. Lo más seguro, lo que podría pasar es que renuncie la señora fiscal y que quede el fiscal subrogante Wilson Toainga encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado mientras se selecciona un nuevo fiscal. Y políticamente, que tanto mano le han metido, el buscar un fiscal encargado. Tenemos malas experiencias de lo que pasó en la Contraloría General del Estado, subrogante del subrogante, luego de la salida del corrupto de Polid. Que aquí se trate de encargar y casi por tiempo indefinido, mientras se resuelve en el Consejo de Participación Ciudadana el concurso. ¿No sería riesgoso un encargo de esos? Mire, un encargo siempre es riesgoso y nunca es lo adecuado. O sea, lo adecuado es tener funcionarios titulares ocupando las diferentes instituciones. Eso es lo adecuado. Pero claro, usted me pregunta qué pasaría si es que hasta abril o mayo, en que la doctora Diana Salazar tiene que dejar su cargo, no se produce el reemplazo por parte de un nuevo titular, pues sería el subrogante el que se quede un tiempo. Subrogante que, por cierto, hay que reconocerlo también, ha hecho una gestión adecuada, ha sido un acompañante adecuado en la gestión de la doctora Diana Salazar, así que no veo por qué tendríamos que preocuparnos mucho si es que se queda el doctor Toainga, pero lo adecuado, insisto, es que se elija nuevo fiscal general, pero que se lo elija bien, que se lo elija bajo criterios de excelencia académica, de excelencia profesional y sobre todo de idoneidad ética, que es lo que demanda el país. Claro, sin tacha y con probidad notoria, doctor García. Sí, a ver, acá todos sabemos quién es quién. Aquí queremos regular por reglamento, queremos impedir, por ejemplo, resulta que una persona que ha sido abogado en un caso de narcotráfico en los últimos 10 años no puede presentarse. Pero una persona que ha estado vinculada como narcotraficante sí podría presentarse. O sea, Wilman Terán, por ejemplo. Wilman Terán, estando preso en La Roca o en donde esté,
creo que ahora está en la cárcel 4, no sé, él podría presentarse sin problema a la Fiscalía General de Estado, porque durante los últimos 10 años, como ha sido judicial, no ha defendido ningún caso de nada, entonces no tendría ningún impedimento y no estaría dentro de los casos en los que se impide el postular. Él podría postularse sin ningún problema porque todavía no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, está tan mal hecho el reglamento que permite que individuos como este señor pueda intervenir y además intervenir con buena posibilidad de elección. Claro, sabiendo la composición, cómo se han hecho los concursos. Ahora, entre tantos casos, doctor García, citábamos metástasis, purga, plaga, obstrucción a la justicia, independencia judicial, encuentro, pantalla confortable, el caso Las Torres, muchos de ellos están quedados por el problema de la falta de jueces nacionales, al menos en el área penal. Ese concurso que se dilata y que demora, ¿no complica aún más el trámite y la agilización de la justicia? Mire, obviamente todos estos, por ejemplo, el concurso de fiscal, el concurso de renovación de jueces de Corte Nacional que está pendiente y en trámite, que además no sabemos si va a concluir pronto o no, teniendo en cuenta que los vocales del Consejo de la Judicatura terminan su periodo en el mes de enero y que quedan apenas 3 meses y que o menos, porque diciembre pues es un mes muy complicado. Y yo creo que todo esto pues desestabiliza la administración de justicia, sobre todo en estos casos en donde por fuero o se están tramitando ante Corte Nacional, ¿no? Así que yo creo que no es un buen momento e instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana pues no están jugando un papel adecuado a la hora de dar tranquilidad y estabilidad, que es lo que requiere el país. Uno de los problemas más complicados, yo diría que más complicado que el crimen organizado y que el narcotráfico, es la falta de institucionalidad. Porque es justamente de esa falta de institucionalidad de la que aprovechan los grupos criminales para poder actuar con total impunidad. Doctor García, ¿y cómo recuperar la senda de la actuación de la justicia, los concursos oportunos? Porque en el Consejo de Participación Ciudadana están enredados con un reglamento cuestionado para designar fiscal general. El tema de la renovación del Consejo Nacional Electoral. Viene el tema de renovación, nombramiento del Consejo de la Judicatura. Es decir, hay bastantes temas y no avanzan. Mire, lastimosamente, insisto, por la estructura, por el diseño de nuestra Constitución de 2008, que incluyó este bodrio impresentable del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues todas las designaciones de las altas autoridades de justicia y de control son atribución de esta institución. Institución que hemos visto que independientemente de llegue quien llegue, simplemente no funciona. Y no funciona para nada. El Consejo de Participación Ciudadana está sumido en sus contradicciones internas. El día de ayer veía a una de las consejeras que decía que, por ejemplo, en el reglamento para la selección de fiscal general, votaron por el reglamento sin haberlo conocido, porque previamente no se les había entregado el texto, que el texto se los entregó apenas empezaron la sesión para votar el tema. Así que, ojo, yo creo que eso es una buena muestra de la forma en que está actuando el Consejo de Participación Ciudadana, y obviamente esto no da ninguna tranquilidad ni ninguna certeza, especialmente a nivel de administración de justicia. Y estamos atrapados entonces por las decisiones de este organismo que de alguna manera los políticos y el poder se ha ido acomodando. Esto que debiera desaparecer en el país, simplemente llegan gobiernos, lo que tratan es de cooptar el Consejo de Participación Ciudadana para hacer las designaciones de las autoridades de control. Sí, por supuesto. Es decir, la política mete sus garras en el Consejo de Participación Ciudadana en cada una de los procesos de designación, especialmente en aquellos de mayor interés, como por ejemplo el de Fiscal General del Estado. Lastimosamente, hemos visto que es una institución muy frágil y muy fácilmente permeable por parte
no solamente de la política, porque el problema, y lo que decíamos hace un momento, Miguel, es que no solo la política está detrás de esto, sino que detrás de algunos actores políticos está el crimen organizado, está el narcotráfico. Yo creo que más allá del interés propio que pueden tener algunos movimientos políticos en controlar la Fiscalía General del Estado para utilizarla como mecanismo de persecución por un lado y como mecanismo de garantía de impunidad por otro, tenemos sin duda al narcotráfico detrás. Un narcotráfico que con seguridad está tratando de cooptar la Fiscalía General del Estado y que debe estar frotándose las manos viendo el reglamento que aprobaron la semana pasada. Ahora, de seguir demorando estos procesos, se va a reflejar lo que usted decía, doctor García, esta falta de solidez institucional que permite el pleno funcionamiento de estas autoridades de control. Mire, yo creo que eso lo vivimos en el día a día, ¿no? Y yo creo que eso lo sentimos como país todo el tiempo, esa falta de institucionalidad, esa gestión inadecuada de los nombramientos de las altas autoridades de control de justicia, ese llegar, además, porque los que salen seleccionados llegan con una carga de sospecha, de duda, y por supuesto, pues eso convierte a la institucionalidad en más frágil todavía. Mire lo que pasó con el caso de la Defensoría Pública, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo eso pues va contribuyendo, va sumando para que como país pues tengamos muy poca fe en nuestras instituciones y muy poca confianza, sobre todo en la administración de justicia. ¿Qué espera usted de los casos que están pendientes en la justicia, como el caso Metástasis? ¿Hasta cuándo va a ir esto? Todos como país esperamos lo lógico. Esperamos que estos casos terminen, que terminen adecuadamente, que terminen en sentencias y con toda la evidencia que se ha presentado, pues que terminen en sentencias condenatorias, ¿no? Eso es lo que todo sistema procesal penal sano aspira de un proceso que se inicia, se aspira que termine y que termine adecuadamente. Y yo creo que es allá hacia donde debemos caminar como país, garantizar que estos procesos pues puedan culminar adecuadamente con sentencias adecuadamente dictadas. ¿Y el caso Metástasis deberá llegar a sentencia condenatoria? El caso Metástasis yo creería que sí, por supuesto, tienen que llegar los diferentes casos tienen que llegar a sentencias. Yo aspiro que lleguen a sentencias condenatorias porque la evidencia que ha mostrado Fiscalía nos prueba pues que ha habido una relación incestuosa entre actores judiciales y políticos con el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico pagando a jueces, pagando a fiscales, pagando a abogados para que hagan la gestión corrupta, para que se haga una gestión de corromper órganos de administración de justicia a nombre de operadores políticos y de narcotraficantes. Doctor García, por tanto, ¿qué debe esperar el país más allá de temas electorales que de alguna manera incide el tema político el próximo año, nueva fiscal, nuevo Consejo de la Judicatura, lo cual no abona en lo que usted ha insistido, en que haya una institucionalidad sólida que vaya más allá de las coyunturas? Sí, bueno, lastimosamente la institucionalidad del país es un reflejo de lo que es nuestra clase política. Tenemos una clase política que se mueve dentro de la coyuntura, que no tiene un plan de mediano y largo plazo de país y por supuesto esto se refleja también en instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, en donde básicamente se mueven bajo la coyuntura de a quién toca en este momento designar fiscal, vocal del Consejo de la Judicatura o el cargo que sea. Entonces, pasamos de tumbo en tumbo, no hay un plan a mediano plazo de país, vemos que tenemos también un Consejo de la Judicatura que no ayuda mucho a nivel de justicia. Estamos un poco con la sensación de estar a la deriva, ya se van en enero, así que en este punto pues es como que ya se hubiera dejado de trabajar en ese consejo. Vemos que, como dije hace un momento, la depuración más importante a nivel de justicia se ha producido por la vía penal y por parte de la Fiscal General del Estado y no por el Consejo de la Judicatura. Así que
es un panorama, digamos, poco alentador, por decirlo de alguna manera. Y si fracasa este proceso que esté en suspenso parcial, la designación de jueces nacionales, ¿cómo incide en el funcionamiento de las salas de la Corte Nacional de Justicia? Mire, la Corte Nacional de Justicia está funcionando y está funcionando con jueces. Es más, en este punto ya ni siquiera hay una mayoría de jueces titulares que puedan designar a un nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. En ese punto están llenos de conjueces, lo cual tampoco es sano. La figura del conjuez es la figura de un reemplazo del juez titular. Pero claro, se entiende que el reemplazo tiene que ser excepcional y tiene que ser temporal. Pero en este caso resulta que no es excepcional, es la regla, y no es temporal, es permanente. Entonces tenemos con jueces que están actuando por años. Y por otro lado, no es capaz la institucionalidad judicial de autodepurarse por una parte y de llenar las vacantes de manera adecuada por otra. En este punto tenemos, mire que el concurso para la renovación de jueces de Corte Nacional de Justicia es el segundo, porque el primero lo hizo Wilman Terán. Claro, obviamente, desde su lógica tratando de entregar a las mafias y al narcotráfico a la Corte Nacional de Justicia. En el mes de enero se deja sin efecto ese primer concurso, se convoca un segundo concurso y ahorita hay varias voces que están pidiendo que se tire abajo también este segundo concurso. Entonces vamos de tumbo en tumbo. No ha sido capaz el Consejo Nacional de la Judicatura, independientemente de quienes estén ahí adentro, de poder hacer adecuadamente su trabajo a través de la designación adecuada de jueces de Corte Nacional. Ahora, y las tareas inconclusas del órgano administrativo y disciplinario también genera incertidumbre en el país cuando hay que evaluar jueces, fiscales, temas que seguirán represados en estos procesos. Mire, o sea, si no pueden designar jueces, difícilmente van a poder evaluarlos. No ha habido un proceso de evaluación por años, un proceso de evaluación adecuada. No han podido iniciar un proceso de evaluación de los jueces que están actuando. Y eso, por supuesto, abona en la sensación de impunidad de estos jueces, sobre todo de los jueces corruptos, que con mucha razón piensan que pueden hacer lo que les dé la gana, porque no hay un órgano administrativo disciplinario que los evalúe siquiera. Claro, doctor García, y volviendo al tema de los casos importantes, ve usted uno de ellos, caso Las Torres, está allí porque se fueron jueces nacionales y simplemente el caso quedó en la primera instancia a nivel de Corte Nacional. Sí, bueno, ese es uno de tantos, ¿no? Es uno de tantos casos que están pendientes y que, pues, hoy por hoy deberían continuarse en su tramitación. Pero lo que hablábamos hace un momento, ese manejo inadecuado de la institucionalidad termina incidiendo en la forma en que se administran los casos, los procesos penales y los procesos en las diferentes materias que se encuentran en nuestra administración de justicia. Todas estas demoras, todas estas dilaciones ralentizan la tramitación de los expedientes, generan inestabilidad. Hoy está un juez, mañana está otro. El conjuez que tiene que resolver un caso no sabe si va a estar ahí el próximo mes o en los próximos 3 meses. Es decir, hay una sensación en general de indefinición y de no saber qué es lo que viene. Y eso es grave, ¿no? Porque eso nos pasa factura como país y sobre todo a quienes estamos cerca de la administración de justicia, pues nos complica muchísimo la vida. También en el caso del concurso para fiscal general, también en medio de la polémica se ha mencionado que habrá sectores que se froten las manos del crimen organizado si el reglamento impediría que abogados de narcos sean postulantes. No. Hay sectores que se frotan las manos y impiden que postulantes serios, que postulantes de nivel apliquen. Porque, ojo, el primer efecto y el efecto más nocivo de un reglamento malo de selección de cualquier autoridad, especialmente el fiscal general del Estado, es desincentivar a los mejores para que puedan participar. Entonces, ¿quiénes son los que van a participar? Los peores, los mediocres, los que vean a la Fiscalía General del Estado como un mecanismo de enriquecimiento, los que piensen que es una especie de lotería, de un regalo del cielo
para poder volverse millonario de un día al otro. Esos son los que van a participar. Porque, claro, si es que los puntajes privilegian la mediocridad, los no mediocres, los que hayan dedicado su vida al estudio del derecho y que hayan llevado una hoja de vida y una trayectoria adecuada, sana, pues van a tratar de no participar, porque van a participar contra gente de mucho peor nivel, que por la forma de asignación del puntaje pueden tener el mismo o incluso mayor puntaje. Y en el caso precisamente de este concurso, ¿acaso los PhD no pueden ser candidatos y tengan un mayor puntaje? Pueden ser candidatos, pero el puntaje que se les asigna es casi el mismo de cualquier maestría de garaje. Es decir, si usted hace un PhD que le demora entre 5 y 7 años de estudio, recibe 18 puntos. Si usted hace una maestría de garaje de 9 meses, recibe 16 puntos, es decir, apenas 2 puntos de diferencia. Si usted ha escrito 10 libros de derecho penal, recibe 3 puntos. Pero si usted ha hecho 6 cursos de una semana cada uno, recibe 6 puntos. Es decir, se da mayor puntuación a cursos express, por ejemplo, que a libros publicados o artículos indexados. Es decir, una vergüenza, una completa vergüenza. La diferencia entre el puntaje del PhD y de la maestría debería ser enorme. Y en este caso es casi la misma. Con un adicional, se establecen también acciones afirmativas, puntaje por acciones afirmativas, que pueden distorsionar completamente el concurso. Por ejemplo, una persona que viva en la Amazonía, que reside en el sector rural, que pertenezca a quintiles de pobreza, que tenga más de 65 años y que se defina como afro, montubio o perteneciente a un pueblo indígena, pues va a tener 6 puntos asignados. Y el que ha escrito 20 libros de derecho penal, 3 puntos. Ahora, a propósito de lo que dice, claro, se combina, por ejemplo, la academia con la publicación de libros. No se puede equiparar un curso de una semana, como usted dice, con un libro que con rigurosidad haya sido investigado, no por meses, claro, sino por años. Por años. Claro, un libro a usted le puede... Un libro de derecho bien estructurado, bien planteado, puede llevarle a usted entre 1 y 3 años. Bueno, ese libro para este reglamento da 1 punto. 2 cursos express de 6 horas dan 1 punto también. Entonces, claro, una persona mediocre puede cumplir en 2 meses mucho más puntaje y requisitos que una persona que ha estado 20 años dedicada al estudio del derecho penal, por la forma de asignación de puntaje y por los ítems que se toman en cuenta en este reglamento. Claro, con un reglamento así, obviamente, los mejores no van a participar. Es decir, quienes tengan una trayectoria tanto en la academia cuanto en la litigación, la experiencia en la justicia, no van a querer participar, y si no, se marginará para quienes deseen a toda costa llegar a controlar la Fiscalía General. Por supuesto, pero y la pregunta, Miguel, es ¿quiénes son los que a toda costa quieren controlar la Fiscalía General? Obviamente son es la política corrupta y el narcotráfico. Y Metástasis, Purga, Plaga nos ha mostrado que esas 2 estructuras pues muchas veces van de la mano. ¿Y el reglamento estaría, según usted, articulado precisamente para elegir un fiscal en esas condiciones? Por supuesto, es decir, para elegir un fiscal que tenga el perfil que el narcotráfico busca. Porque el narcotráfico no tiene un candidato, tiene 50. Y no le importa que llegue uno. Con que cualquiera de los suyos llegue, no pasa nada, ellos están a cubierto. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan que se busque un perfil de mediocridad, necesitan que no se garantice que vaya un penalista riguroso, que vaya un penalista con una trayectoria y una hoja de vida intachable. No, necesitan que vaya alguien mediocre al que lo puedan comprar y cooptar inmediatamente. Y penosamente se prestan para eso. No hay que olvidar que con 6 votos se aprobó ese reglamento inicialmente. Pero bueno, y hemos visto además
a nivel de jueces, como los jueces, como los jueces curipayos y otros varios, pues se han prestado en el ejercicio de sus funciones para actuar totalmente del lado del narcotráfico. Y por supuesto, ahora vemos cómo el Consejo de Participación Ciudadana, a través de este reglamento, se está prestando para que cualquiera de los curipayos vengan de fiscal general. Y claro, no solo es en el concurso para fiscal, sino para jueces nacionales. También hay algunos y algunas cuestionadas en este proceso que siguen ahí en la lista de posibles candidatos a ganar. Sí, evidentemente vemos jueces que han sido muy cuestionados, que han tenido actuaciones muy criticadas. Vemos jueces que han dejado prescribir casos penales muy graves, que están ahí optando por una plaza en la Corte Nacional de Justicia. Es decir, ojo, yo creo que como país pues tenemos que pensar mucho en esto y entender que el tema de la administración de justicia incide totalmente en nuestra vida diaria. Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo un taller de arreglo de autos, a mí qué me importa lo que hagan con la Fiscalía General o con lo que hagan con la Corte, y yo de eso no como. Pero no es así. Porque el momento en que la Fiscalía General del Estado es cooptada por el narcotráfico y el momento en que la Corte Nacional de Justicia también es cooptado por el narcotráfico, en ese momento vamos a tener un nivel de violencia y una escalada de delincuencia que le va a afectar al señor que tiene el taller de venta de bicicletas, al señor que arregla los autos, le va a afectar al señor que maneja el bus. Ayer quemaron vivo a un conductor de bus dentro del bus, justamente aparentemente por no haber pagado extorsiones. Es decir, esto tenemos que entenderlo como país, que nos afecta en el día a día, que la administración de justicia no es un problema de abogados, que no es un problema de allá los que tienen líos judiciales. Yo nunca he tenido un problema judicial, a mí no me afecta. No es así, nos afecta a todos. Porque el momento en que la administración de justicia se convierte en una estructura de impunidad para la delincuencia, esa delincuencia escala. Sí, lo que más desincentiva a la comisión de delitos no son las penas graves, porque aquí en este país estamos todo el tiempo reformando el Código Orgánico Integral Penal, incrementando las penas a ciertos delitos o incrementando nuevas conductas penales. Eso no sirve de nada. Lo que más desincentiva es la certeza que tengan los delincuentes de que si cometen un delito van a ser perseguidos y van a ser condenados. Eso desincentiva. Y claro, acá en el país, pues, hemos visto cómo con plata, pues, los más grandes narcotraficantes zafan del tema. Y hemos visto además cómo la criminalidad organizada ha ido impregnándose ya en la institucionalidad. Usted recordará, hace 3 semanas o un mes, mataron a un funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del hospital de IES en Manta. Y resulta que esta persona, este fallecido, ha tenido 9 antecedentes por asesinato y ha sido parte de un grupo de criminalidad organizada. Y quienes van a matarle son los de la otra banda de criminalidad organizada y lo matan ahí. Es decir, este señor era un funcionario público sin ningún problema, un funcionario del IES que no tuvo ningún problema para ser contratado o para ser nombrado dentro de esa institución, pese a tener 9 antecedentes de asesinato. Claro, ese es el nivel de podredumbre que se vive. Y claro, lo que usted cita, podríamos añadir lo ocurrido el fin de semana en Cayambe. Ya ardido ese pueblo, lo cual no justifica en modo alguno la justicia por mano propia, pero explica un fenómeno de hartazgo de la ciudadanía frente a la inoperancia de la justicia. Lo mataron a este presunto asesino de un transportista. Mire, hay un autor italiano muy importante, un filósofo del derecho que se llama Luigi Ferrajoli. Tiene una obra fundamental que, por cierto, se la recomiendo a todos los abogados y quienes estén interesados en temas de justicia, que se llama Derecho y Razón. Y en esta obra, Ferrajoli hace énfasis en que por muy garantista, por muy garantistas que seamos, pues no podemos abolir el derecho penal, porque el derecho penal permite que se evite la venganza privada. Y es eso lo que estamos viendo aquí en el Ecuador, que como el derecho penal no funciona, como la justicia penal es deficiente, entonces la gente está optando por la venganza privada. Y
Y lo de Cayambe, pues es una expresión brutal de eso, ¿no? Que como usted dice, no se puede justificar, pero podemos entenderlo sociológicamente, podemos entender cómo la gente, desde el hartazgo, como usted bien señalaba, pues termina tomándose la justicia por mano propia. Lo importante, y claro, todo esto ocurre justamente por la falta de institucionalidad judicial y por la falta de operatividad de nuestra administración de justicia. Porque si la gente supiera que esa persona va a ser encarcelada y que va a ser debidamente juzgada, pues no lo haría. Sin embargo, hay la sensación de que mientras mayor es el crimen, mientras más grave es el delito, mayor es el nivel de impunidad que garantiza nuestra administración de justicia. Bien, muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi, penalista, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, para abordar estos temas de esta crisis en la justicia que vive el Ecuador. Muy amable su atención. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre un gusto poder compartir con usted y un saludo para todos los oyentes. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Tenemos previsto precisamente anuncios oficiales, el ministro de Energía, y otras recomendaciones a la ciudadanía a propósito del apagón a partir de esta noche, 22 horas hasta las 6 de la mañana de este jueves, el primer corte de energía en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.